Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este curso que vamos a realizar hoy sobre niveles de Fibonacci. Vamos a primero ver la teoría de qué son estos niveles de Fibonacci y para qué sirven, y luego vamos a ver una parte más práctica en la cual pues ya repasaremos algún gráfico de algún mercado que me digáis de los importantes y bueno, veremos qué partido le podemos sacar a operar utilizando los niveles de Fibonacci. Bueno, lo primero de todo es introducir qué son los niveles de Fibonacci, ¿no? Bien, los niveles de Fibonacci vienen de la sucesión de Fibonacci, que fue descubierta por Leonardo de Pisa en el siglo XIII, ¿vale? También era conocido Leonardo de Pisa como Fibonacci. Por eso el nombre de la sucesión de números, ¿no? De Fibonacci. Bien, la sucesión de Fibonacci, voy a sacar aquí rápidamente una Wikipedia, esto lo podéis consultar todos en internet. La sucesión de Fibonacci es esto, este número que tenemos aquí, y simplemente lo que hace la sucesión de Fibonacci es estudiar la relación que hay entre dos números de esta sucesión, ¿no? Entonces, los niveles de Fibonacci que veis cuando tenemos un gráfico, por ejemplo voy a abrirme el DAX así en grande rápidamente, cuando vemos un Fibonacci, un segundo, a ver, vamos a sacar. Cuando vemos un Fibonacci tenemos este botoncito para abrir el Fibonacci y siempre cogemos esto, ¿vale? Un mínimo y un máximo. Y si os fijáis tenemos el 0%, el 23,60, el 38,20, 50% y 61,80, ¿vale? El cálculo de estos números, del 61, del 50, del 38, 23, viene de esta sucesión que vamos a ver aquí, ¿vale? De esta serie de números. Lo que decía Leonardo de Pisa es que esta sucesión se forma de la siguiente manera, y es que la suma del número que tenemos y el anterior nos da el siguiente número. Es decir, el número 1 más el anterior, que sería el 0, porque no hay nada a la izquierda sería el 1. El 1 más el 1 ahora suma el 2. El 2 más el 1 suma el 3 más el 2 el 5, el 8 más el 5 el 13 más 8 21, y así hasta el infinito, ¿vale? Esta sucesión no tiene final, siempre es una al final sucesión que no terminaría, ¿no? Entonces él descubrió que estudiando esta sucesión, las proporciones que le salían, es decir, esos números, ese 61, ese 38, ese 23, ese 50, tenían mucha relación con elementos de la naturaleza. Por ejemplo, las flores de las alcachofas, de los girasoles, las ramas de los árboles, el número pi, también dicen que tiene pues la proporción áurea. Luego también incluso se dice que, por ejemplo, la estatura del ser humano, ¿no? Dicen que el ombligo está en el 61,80 de la estatura del ser humano, ¿eh? Es decir, está situado en el 61% de lo que sería el total de la estatura, ¿no? Entonces, evidentemente Fibonacci fue el creador de esta sucesión y luego a partir de esa teoría de Fibonacci esto también se dijo que quizás podía tener cierta relación en la bolsa, ¿no? Es decir, esos números de Fibonacci que Fibonacci considera que tienen mucha relación con ciertos elementos de la naturaleza, pues también se pensó que quizás podían tener impacto en la bolsa, ¿no? Y tiene cierto sentido, porque al final la bolsa, ¿cómo funciona? Pues funciona en base a las operaciones que realizan los inversores. Y si todos los inversores al final se basan o utilizan Fibonacci para poner sus órdenes de compra o de venta, pues esos niveles de Fibonacci van a ser siempre niveles muy importantes. Por eso se dice que los niveles de Fibonacci se utilizan como soportes o resistencias. Es decir, lo que queremos ver con Fibonacci no es una señal de compra o de venta, sino que lo que me va a dar Fibonacci es un nivel de soporte o de resistencia donde muy probablemente pueda ir el precio, porque habrá muchos inversores situados en esos niveles, ya que muchos inversores utilizan esta sucesión de números. Bien, entonces esta sería la idea de Fibonacci, ¿no? Esta sucesión de números. Ah, por cierto, no habíamos calculado exactamente cómo salía lo del 38%, el 61%. Bien, es muy sencillo, ¿vale? Podemos sacar una calculadora como esta y la sucesión de números se estudia de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, el número 144, que más o menos está en la mitad de la sucesión. Si lo dividimos por el número anterior, por el 89, ¿vale? Que sería el número anterior en la serie,
Esto nos da el 61,8, si os fijáis, ¿vale? 1,617975, es decir, el famoso 61,80, ¿de dónde sale? Pues de dividir un número de la sucesión de Fibonacci con respecto a la anterior. Si volvemos a coger el 144 y ahora en vez de dividirlo entre el 89, lo dividimos entre el número anterior al 89, es decir, entre el 55, nos encontramos con el 61,81. Bien, un segundo, creo que la división sería al revés, para que salga el 38. Un segundo, creo que lo he hecho al revés. Vale, sí, aquí está. O sea, lo que hay que hacer es dividir un número respecto al siguiente o al siguiente sí sucesivamente. Es decir, el 55 respecto al 144 me da el 0,3820. Si cojo el 55 respecto al 89, me va a dar el 61,80. Si cojo el 55 respecto al 233, me dará el 23 restante. ¿Vale? Es decir, que todos los números de la serie de Fibonacci que usamos en bolsa vienen de esta sucesión de números. Son las relaciones que existen entre dos precios. ¿Vale? Bien, una vez que hemos visto la teoría, vamos a ver su aplicación a la bolsa, a los mercados financieros, ¿no? Como ya adelantamos, los niveles de Fibonacci sirven para colocar soportes y resistencias, ¿no? Entonces, si al final los niveles de Fibonacci lo que me están dando es la relación que existe entre dos precios, ¿qué va a ser en este caso lo que vamos a utilizar en un gráfico para poder sacar los niveles de Fibonacci? Pues vamos a sacar dos puntos del gráfico que sean importantes, es decir, vamos a sacar un mínimo en el que sea muy claro que ese nivel puede ser utilizado como mínimo por más inversores, no solo por mí, sino por el conjunto de los inversores que vayan a utilizar Fibonacci, y también vamos a sacar un máximo, ¿vale? Para ver en este caso, pues, dónde van a situar también los inversores ese nivel máximo, ¿no? Porque si yo cojo Fibonacci y hago a lo mejor este mínimo, ¿vale? Voy a borrar un segundo. Si viendo el gráfico digo, ¿cuál será aquí un mínimo destacable y un máximo destacable? Si digo, pues mira, mínimo, esto de aquí es un mínimo para mí, y esto de aquí un máximo. Pues probablemente Fibonacci no me dé señales muy claras, porque bueno, espera un segundo, voy a ponerlo un poco más cerca. Porque probablemente la gente, si se sitúa si estuviéramos ahora mismo en este intervalo temporal, ahora mismo trabajando en este nivel, no consideraría esto el mínimo más claro que hay. Ya de considerar algo, si estuvieran más o menos viendo este gráfico, ¿qué considerarían como mínimo? Pues quizás o este, y el máximo esto, ¿vale? Bien, pues eso es sobre todo importante a la hora de coger Fibonacci, ¿vale? Lo que hay que coger con Fibonacci es un mínimo claro del gráfico y un máximo claro del gráfico, para a partir de ahí estudiar si el funcionamiento del Fibonacci está siendo correcto, ¿no? Entonces, bueno, podemos coger el intervalo temporal que queramos, ¿vale? No hace falta coger diario o semanal o una hora, es decir, nos valdría cualquier intervalo temporal. Esta sucesión de Fibonacci nos vale para cualquier análisis. Vamos a coger, pues, algún caso que ya haya sucedido en el pasado. Vamos, por ejemplo, a venirnos a esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí del gráfico, un segundito, vamos a ampliarlo un poco más. Esta zona del gráfico, con independencia del tiempo que sea, del año que sea, vamos a coger un estudio del mínimo que tenemos por este nivel y vamos a compararlo contra por ejemplo, vamos a ver más adelante, más o menos por aquí, por este máximo, ¿vale? Bien, bueno, vamos a cogerlo de aquí a este punto. Realmente, ya os digo, podríamos utilizarlo en cualquier intervalo temporal y en cualquier periodo de tiempo, ¿no? Cogemos un mínimo muy claro y un máximo muy claro en el gráfico, ¿no? Normalmente, lo que tendríamos que hacer con Fibonacci es coger ese mínimo y un máximo reciente. Luego iremos a hacerlo con un periodo más actual, pero primero quiero simplemente que entendáis bien cuál sería la interpretación de Fibonacci y luego lo haremos ya con algún mercado que me digáis y en alguna situación actual para ver qué niveles me saldrían de Fibonacci, ¿vale? Bien,
Pues bueno, aquí tengo la relación entre este mínimo, que fue en el DAX hace ya pues 3 años, 4.960 puntos, y el máximo que tocó en 2012, que está en los 7.200. Bien, si os fijáis, un segundito, a ver, vamos a ir luego más cerca, la relación que tenemos con Fibonacci me daría el 23,60 en el entorno de 6.880, vamos a ponerlo aquí, esta línea, ¿vale? Vamos a marcar una línea horizontal. El 38,20 lo tendré en 6.352, más o menos. Y el 61,80, el 50% por aquí, más o menos, en torno al 6.087. Y al 61, bueno, sí que es verdad que el 61 no lo toca en ningún momento, lo tenemos en torno a 5.800 puntos. Bueno, en este máximo, si tuviera que colocar una zona de soporte, ¿vale? Si creo que el mercado va a corregir, ¿hacia dónde irá? Pues el primer nivel objetivo que yo me marcaría sería el 6.680. Y fijaros en una cosa, en un detalle. Aquí, vamos a ampliar un poquito. Un segundo. A ver, lo tenemos por aquí, un segundo. Fijaros en justo en este mismo instante, ¿vale? En este nivel por aquí. Vamos a marcarlo con el circulito. Vale, vamos a acercarnos a este nivel de aquí. Fijaros, este primer nivel, desde el máximo que tocó en marzo de 2012, ¿hacia dónde se fue el precio? Pues empezó a caer y el primer choque, ¿dónde lo tiene? Pues si os fijáis, cerca del 23,60. Aquí el precio tocó ese mínimo y automáticamente, ¿qué hizo el precio? Pues repuntó, ¿no? Es decir, rebotó otra vez, ¿vale? Al día siguiente ya rompió ese soporte, siguiente vela ya continúa abajo y luego vuelve a intentar rebotar el precio y vuelve a ponerse por encima. Pero fijaros cómo se vuelve a poner por encima del 23,60. Primero lo rompe y vuelve a caer. Vuelve a caer el precio, amaga. Fijaros este día, cierra justo en el nivel del 23,60. Al día siguiente cierra otra vez en el 23, bueno, parte del 23,60, cierra por encima, pero al día siguiente vuelve a caer. Otro día siguiente, ya prácticamente una semana después, vuelve a chocar aquí contra el 23,60. Es decir, fijaros cuántos toques en el 23,60. Tenemos uno, el primero, día siguiente rompe el soporte, aquí lo revienta pero vuelve a caer por debajo, aquí tenemos justo un cierre en el soporte, aquí abrimos desde el soporte, vuelve a caer y vuelve a tocar aquí justo el nivel del 23,60 en algún momento y automáticamente cae. En definitiva, que el 23,60 está claro que ha funcionado como un nivel de soporte claro que el precio ha tocado varias veces. Es decir, el mercado ha utilizado varias veces este 23,60 de Fibonacci como nivel de soporte o resistencia. Recordar, claro, para aquellos que no estéis familiarizados con soportes y resistencias, rápidamente recordar que un soporte es cuando el precio encuentra un apoyo cuando cae y una resistencia es cuando encuentra un precio que le cuesta traspasar, que le cuesta alcanzar y romper al alza. También un soporte y una resistencia pues se convierten el uno del otro en el otro cuando se cruzan. Es decir, esto es un soporte cuando ya se corta, se convierte en resistencia, y una resistencia cuando se corta al alza se convierte automáticamente en soporte. ¿Vale? Simplemente quería recordar eso para aquellos que no estéis tan familiarizados con la teoría de soporte y resistencias. Bien, continuamos. Bueno, el siguiente nivel, una vez roto este nivel del 23,60, ¿cuál sería? Pues el siguiente nivel es el 38,20. También vemos, por ejemplo aquí, un toque justo. Vale, un segundito. Un toque justo. A ver, un segundo que lo voy a poner bien para que se vea claro. Un toque exactamente en el precio que marcó Fibonacci. Vale, aquí lo tenemos. Fijaros, ¿lo veis? Se apoya justo el precio en un momento en el Fibonacci. ¿Lo veis? No toca ese nivel de Fibonacci y automáticamente sube el precio. Luego al día siguiente ya pues vuelve a perder el nivel de Fibonacci y hace un amago de romper. Recordar, soportes y resistencias no siempre se rompen de una vez. Entonces una vez que lo rompe, vuelve a meterse por encima del 38,20 y al día siguiente ya lo pierde definitivamente. Una vez que pierde este nivel de Fibonacci, pues ya el siguiente objetivo, ¿cuál sería?
pues el siguiente objetivo que tenemos, en teoría, es el 50%. Sí que es verdad, ojo, que sobre todo en Fibonacci los niveles más importantes son el 61,80 y el 38,20. Esos son los dos niveles claves en Fibonacci, ¿vale? Estos niveles que tenemos aquí, el 38,20 y el 61,80 son los niveles que más utiliza la gente. El 50% también es un nivel que podemos considerar como soporte y resistencia, pero de utilizar en Fibonacci dos niveles sería 38,20 el más básico, o sea, el más utilizado, y 61,80 igual. Así que hemos visto cómo el precio utiliza como soporte y resistencia esos dos niveles. Bien, pues vamos ahora ya, una vez que más o menos conocemos la teoría de Fibonacci, a utilizar estas estrategias para operar en lo que sería el momento actual. Vale, ¿alguno tenéis algún mercado que me queráis decir para ver cómo podemos aplicar Fibonacci con mercado actual? Si puede ser índices, divisas, materias primas, acciones, bueno, también podríamos alguna acción, pero que sean del mercado español, porque yo solo en mi demo tengo acciones españolas. Vale, tenemos varias peticiones. Tenemos ya gente que pide algunas acciones. DAX, el DAX nos pide mucho. Luego, vale, voy a intentar sacar lo que pide la mayoría, que hoy somos muchos en la sala. Entonces, la mayoría de la gente pide DAX, que es en el que estamos ahora. Entonces vamos a utilizar cómo sería pues una estrategia con Fibonacci ahora mismo, ¿no? Bien. Bueno, primero de todo, tenemos que buscar el intervalo temporal que queramos operar, como decíamos antes. Fibonacci nos permite hacer gráficos diarios, semanales, mensuales, minutos, una hora, o sea, es decir, como queráis. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger, por ejemplo, un intervalo más intradiario, ¿vale? Vamos a ver cómo esta aplicación de Fibonacci también nos vale para operar intradía. Me voy a coger, por ejemplo, un gráfico de una hora, ¿vale? Vamos a coger un gráfico de una hora en el DAX, vamos a ponernos un poco más cerquita, esto está muy lejos. Entonces, bueno, aquí tenemos el gráfico del DAX en una hora, ¿vale? En un intervalo de una hora. Bien, podemos acercarnos un poquito más aquí a lo que está sucediendo en las últimas horas y vamos a utilizar Fibonacci, por ejemplo, con un mínimo. Claro que yo he tocado el precio, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, estos 10.500 puntos más o menos. Y el máximo que toca, pues entre esta vela, que debe ser el 23 de octubre... y lo del 26. Bueno, vamos a ver Fibonacci más o menos entre estos dos niveles, ¿vale? Ponemos por ahí, a ver si nos salen datos interesantes. Bueno, más o menos, si os fijáis, salen cositas interesantes, ¿vale? Bien, bueno, aquí lo tenemos. Fijaros en un pequeño detalle, ¿no? Estoy utilizando gráfico intradiario, me he metido en gráfico de una hora para hacer trading utilizando Fibonacci. Y nos va a dar el gráfico lo siguiente, ¿vale? Yo tengo este mínimo que considero que puede ser interesante en 10.585 porque veo que es un mínimo que hacía mucho que no tocaba. Y este máximo, este techo, bueno, no ha sido exactamente ahí, por eso no me toca directamente aquí, pero fijaros, en el 38,20 no se apoya del todo. Vamos a intentar hacerlo más preciso esto, ¿vale? Vamos a intentar justo que salga el Fibonacci del nivel exacto que sea el mínimo. Y que sea el máximo, ¿vale? Bueno, aunque no sea preciso, pero más o menos intuimos por dónde van los tiros. Como tenemos aquí, entre estos dos niveles, el precio, ¿qué hace? Pues empezamos a ver estas velas, empieza a caer, ¿y qué pensamos que puede hacer? Pues pensamos que a lo mejor empieza a corregir. Entonces, en cuanto vemos estas dos velas bajistas, pues yo automáticamente, ¿qué hago? Pues me trazo Fibonacci. Empiezo a trazar Fibonacci y ya tengo un nivel de soporte dibujado en torno al 10.800... más o menos, ¿vale? El torno a 10.750, siguiente nivel, que sería el 38,20. 50%, más o menos por aquí, en torno a los 10.725. Y los 10.690, este sería el siguiente punto. 10.690, bueno, más o menos 10.700 quizás, ¿vale? Podemos aprovechar para redondear, es decir, no tiene por qué ser al punto exacto, porque además nosotros podemos fallar a veces en colocar justo el mínimo y el máximo, ¿vale? Puede haber algunas décimas que nos comamos, entonces vamos a aprovechar para coger números más redondos cercanos a estos. Pero bueno, aquí lo primero que tenemos era el 23,60%,
vemos que el 23%, 10.800 más o menos. Como tenemos aquí, el precio que ha hecho en una hora. Pues en cuanto ha tocado este nivel, automáticamente, ¿qué ha hecho? Ha rebotado, ¿no? Ha vuelto a caer, ha hecho un amago de tocar prácticamente el 38,20, se ha vuelto a disparar, incluso meter por encima del 23,26, y aquí pues varias veces que toca ese 23, que juega con él, otra vez vuelve a tocarlo aquí lo rompe. Recordar, los soportes y resistencias es raro que se superen en una primera vez, entonces una vez que rompe, al día siguiente vuelve a rebotar, perdón, y lo tenemos otra vez jugueteando con el 23. Definitivamente lo acaba por romper, ¿vale? Lo acaba por romper. ¿Y hacia dónde se va? Pues toca justo el 38, además justo el mismo punto, es decir, el 10.757 lo toca este día, el 27 de octubre, que soy a las 8 de la mañana, primer toque ahí. Y luego lo que tenemos es, en este caso, rotura de ese 38,20, apoyo en el 50% varias veces, y ahora estamos en una vela que está ya por debajo del 50%. ¿Cuál sería nuestro siguiente objetivo según Fibonacci? Pues nuestro siguiente objetivo estaría en estos entornos, ¿vale? En estos niveles de por aquí. Ese sería un siguiente nivel de soporte, ¿vale? El 10.692. Esto no quiere decir que Fibonacci me esté diciendo que el mercado vaya a caer, ¿eh? Importante. No me está diciendo nada de eso, simplemente me dice que aquí sería buena zona de apoyo del precio en el caso de que el mercado continúe con su caída, ¿vale? Ahora bien, que el precio de repente se pone a rebotar, ¿cuál sería el primer nivel objetivo? El primer nivel objetivo lo tenemos en el 10.725 más o menos, y siguiente nivel ya sería 10.750. Esos son los niveles de resistencia, ¿vale? Una estrategia que podemos utilizar también es la siguiente. Cuando rompe, ponernos cortos buscando este objetivo de por aquí, y cuando esté en niveles cercanos a este soporte, buscar pullbacks. Es decir, yo considero que si toca, un segundito, si toca el nivel de el soporte del 61,80, puede haber ahí, a partir de esa línea, una señal alcista, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque está tocando ese soporte y puede haber un posible rebote otra vez hasta estos niveles. ¿Qué sucede lo que está sucediendo ahora? Es decir, que esta vela cierra y cierra por aquí debajo, por debajo del nivel del 50. Mi objetivo ahora mismo es bajista, porque se está rompiendo este nivel de soporte que tenemos aquí. Es decir, que ahora mismo bajista hacia estos niveles, toca este nivel, posible rebote, ¿vale? Es decir, al final sigue siendo pues simplemente una operativa, lo de Fibonacci, pues como si estuviéramos utilizando soportes y resistencias, ¿vale? Vamos a coger ahora otro activo. Vamos a coger, por ejemplo, el eurodólar, que lo tenemos por aquí. Bueno, este es el eurodólar en diario también, ¿vale? Vamos a coger, pues, bueno, vamos a cogerlo diario, que antes no lo cogimos. Tenemos, por ejemplo, este mínimo. Vamos a cogerlo y compararlo contra el máximo que tocó este día, ¿vale? El 24 de agosto, fue el día famoso, el lunes negro de las bolsas. El eurodólar pues repuntó, como veis, muchísimo. Bien, fijaros en que el precio pues tocó el máximo. Desde el máximo vimos dos velas bajistas, la primera ya incluso se nos reventó el 23,60. ¿Cuál es el nivel siguiente? Pues el 38,20. Lo rompe. Un segundo, vamos a acercarnos un poquito más. Vale, ese es el máximo. Tenemos pues primera vela bajista, segunda vela. Empiezo a pensar en posible corrección. Vale, hay una corrección. Utilizo Fibonacci, me salen estos niveles de Fibonacci. El 23,60 aquí, en el 11,14,19. 38,20 en el 1,12,35. 50 en 1,10,87 y a 61,0939. Bien, pues como vemos, empieza a caer el mercado. Yo aquí ya me empiezo a preocupar, dos velas bajistas, ya me revienta incluso un posible 23,60. Así que trazo el Fibonacci a las dos velas más o menos. Y ya tengo aquí lo siguiente. Siguiente vela, bajista, rompe el 38,20 y automáticamente vuelve a posicionarse por arriba.
ese 38,20 al día siguiente ya lo pierde definitivamente, ¿vale? Y el mercado, pues de una vez, repetimos, es difícil que lo rompa siempre del tirón. Lo que hace el mercado automáticamente es rebotar. Siguientes dos sesiones, pues ya pierde ese soporte. ¿Y hacia dónde se va? Pues se apoya, pum y pum, dos veces en el 50. ¿No lo rompe? Rebote automático. Rebote automático que choca otra vez con el 38,20. Esta sesión choca aquí en el 38,20. Vuelve a perder un poquito de fuerza aquí el rebote, pero al día siguiente pues tenemos esta vela martillo que tenemos por aquí y que pues también incluso podría amenazar una posible caída, pero no, pues el mercado continúa rebotando y vuelve a meterse otra vez en la lucha por tocar el 23, ¿vale? Así que lo que tenemos es claramente unos niveles que el precio a partir de entonces toca como soporte, o sea, toma como soportes y resistencias. Por ejemplo, aquí teníamos una señal muy clara de cambio, ¿vale? Esto siempre es una señal clara que había aquí de cambio. De tendencia, aquí teníamos una tendencia lateral, este triángulo, ¿vale? Esta figura que tenemos aquí trazada, esto es una figura chartista, ¿vale? Entonces, bueno, aquí señalamos el salto. Normalmente cuando rompe un triángulo, el mercado empieza a moverse muy fuerte. Entonces, como tenemos aquí, pues un disparo para aquí arriba, otra caída fuerte, brusca para aquí abajo. Pero bueno, esta caída viene por las declaraciones de Mario Draghi la semana pasada. Bien, nos preguntan, tenemos una pregunta, ¿cómo sé yo si rebote o rompe los niveles? A ver, vamos a ver. ¿Cuándo rebota? Rebota cuando toca un nivel y automáticamente el precio empieza a subir, y que rompa pues es cuando lo tienes aquí. Por ejemplo, aquí rompió, ¿vale? Aquí rompió el precio, rompió el soporte y ya automáticamente pues el precio busca otros niveles de apoyo. A ver, piensa una cosa, también es verdad que no solo el precio va a moverse de un Fibonacci a otro nivel, es decir, no va a caer del 23,60 al 38,20 automáticamente. Es decir, simplemente tienes que tomar como referencia que estos niveles van a ser unos niveles importantes a la hora de operar, ¿vale? Son niveles que el mercado probablemente tenga en cuenta para posiblemente utilizarlos como soportes o resistencias. Lo que no quiere decir es que si de repente el precio rompe el soporte, vayamos automáticamente a por el siguiente, porque como ves puede volver a meterse, puede hacer un pullback, ¿vale? Es decir, no es que Fibonacci sea 100% efectivo para decir compra o vende porque el mercado va a rebotar o va a romper el soporte. Eso no me lo va a decir Fibonacci. Lo que me va a decir Fibonacci es, en este caso, la relación que existe entre los dos precios que estamos viendo, entre el máximo y el mínimo importante del gráfico, y a partir de ahí voy a sacar unos niveles de soporte o resistencia. Pero no te está dando, repito, Fibonacci, que quede bien claro que no me da señal de compra o de venta, ¿vale? Para eso lo que tendríamos que hacer ya, aparte de eso, tendríamos que sacarnos algún indicador técnico, ¿vale? ¿Para qué? Pues para probablemente pues saber si yo estoy en este momento, ¿vale? Puedo añadir a lo mejor un RSI, un MACD, un Heiken Ashi, tomar mi decisión de inversión, ¿vale? Yo puedo utilizar Fibonacci como pues una idea de dónde pueden estar mis soportes y resistencia. Vamos a suponernos aquí, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, este nivel, más o menos. Aquí que tocó el 50. No, bueno, vamos a tocar un 38. Bueno, vamos a hacer el 50, ya que está por aquí. El 50, yo tengo aquí el 50, ¿vale? Toca el 50 y automáticamente ves que el precio rebota. Pero, por ejemplo, tengo señales contradictorias en indicadores. Por ejemplo, el MACD está yendo a la baja, ¿vale? Cuando el precio sube, ¿vale? Aquí se está formando una directriz. O sea, perdón, una divergencia, perdón. Una divergencia bajista, aquí hay algo raro ya, ¿vale? O sea, no me las da todas consigo el indicador técnico. Es decir, yo aquí toca este soporte, ¿vale? Pues no me tengo que quizás poner simplemente largo viendo el gráfico, ¿no? O sea, a lo mejor me tengo que también esperar viendo indicadores técnicos. Puedo utilizar alguna herramienta más, por ejemplo, a lo mejor un RSI, a ver qué me dice. Metemos un RSI al gráfico. Bueno, aquí es que claro, justo en este nivel hay una divergencia claramente, en este caso bajista, ¿vale? Cuando tenemos
máximos crecientes en el precio e indicadores que tienen máximos decrecientes, divergencia bajista en el precio, pues cuando termine esta señal probablemente caiga, que es lo que ha sucedido aquí. Entonces, lo que te quería comentar es que no porque rompa este soporte yo voy automáticamente a ponerme corto, no, esa decisión tendré que acompañarla de algo. Esta, por ejemplo, este nivel aquí, bajista, aquí se empieza a producir un cruce en el MACD, RSI empieza a caer, el precio luego rebota, pero bueno, pues a las 4 sesiones cae con fuerza, cae hasta aquí, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es un porcentaje importante, estamos hablando de que de este punto del 38,20 al 50 son 15 barras, son 150 pipos, es una caída importante, ¿vale? Sobre todo yo lo que quiero que quede claro es que Fibonacci nunca me va a decir compra o vende, ¿vale? Simplemente me está dando niveles de soporte o resistencia. Eso tiene que quedar bien claro, ¿vale? No me dice nunca Fibonacci que el mercado va a caer o que el mercado va a subir. Simplemente me dice, pues mira, el mercado, si aquí de verdad hay una corrección, ¿dónde se puede apoyar? Pues se puede apoyar en el 38,20, en el 50 y en el 61,80. Pero como vosotros sabréis, soportes, resistencias, no es que el mercado vaya dirigido hacia allí. Ahora mismo tenemos el mercado, pues, ¿en cuánto? En 1.10, 40 más o menos. Pues en torno al 1.1090, aquí hay ahora mismo una resistencia que coincidiría con el 50%. ¿Dónde hay un soporte? Si el precio continúa cayendo, ¿dónde puede aguantarse? Pues aquí un soporte con Fibonacci sería el 1.0938. Probablemente me dirás, vale, yo opero en muy corto plazo, ¿vale? Pues si operas en corto plazo, a lo mejor encuentras aquí un soporte que coincide justo con este precio que tocó hace 3 sesiones y esto está mucho más cerquita que el 61,80. Claro, sí, es verdad. Pero vamos a ver, si estás operando en diario utilizando Fibonacci, tienes que ampliar un poco las miras. Tienes que pensar que la operativa va a ser para más días, ¿vale? Es decir, de este nivel hasta ese sería un nivel de soporte importante, pero puede que haya más niveles de soporte más cercanos. Por ejemplo, aquí, este mínimo, como decíamos, que tocó hace 2 sesiones, ¿vale? Bien, ¿hay alguna pregunta por ahí o vamos a otro gráfico? Vamos a coger, por ejemplo, a ver qué había por ahí. Bueno, nos preguntaba alguien por el IBEX. Vamos a sacar el IBEX. Había varias preguntas sobre IBEX. A ver, vamos a abrir el IBEX. Lo teníamos por aquí. Bueno, voy a quitar primero los indicadores. Vamos a utilizar solo Fibonacci. Mira, vamos a coger el IBEX, una parte de más o menos la actualidad, ¿vale? Vamos a coger el mínimo que tocó el 29 de septiembre contra el máximo que tocó la semana pasada, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo de cómo nos serviría Fibonacci para la actualidad. Bien, yo tengo este mínimo, el 9.210 más o menos, y el máximo en 10.592, que no consigo superar. ¿Qué aplicación tendría Fibonacci ahora? Bueno, yo veo que desde este máximo el precio parece que está empezando a corregir. ¿Cuál sería mi primer objetivo según Fibonacci? Pues tengo aquí un 23,60, luego el 38,20 sería el 10.065, y luego un 50% en 9.900, y el siguiente nivel de 61 en 9.700. Es decir, si el precio empieza a corregir, estos serían los soportes. Ojo, esto no quiere decir que el IBEX se vaya ahora a 9.700, ¿vale? No quiere decir que se vaya a 9.700. Lo que quiere decir es que si continúan las caídas, aquí probablemente se apoye el precio, probablemente se apoye en unos niveles cercanos al 50 y probablemente se apoye en el entorno del 38,20 y del 23,60. Pero como ves, desde este máximo de 10.592 al 10.266, esta caída no la hace en un día. O sea, es una burrada que caiga eso, ¿vale? Es que es en porcentaje, pues lo tienes desde aquí hasta aquí, es un 3, un 4%, o sea, es muchísimo que caiga un 3, un 4%, a no ser que haya una noticia rara, ¿no? Alguna noticia del BCE o de la FED, eso sería raro que caiga un 3% en la bolsa. Siguiente, una vez que rompe ese 23,60, según Fibonacci, siguiente nivel a visitar, 38,20. Ese sería un posible objetivo en el caso de que el precio continuase cayendo. ¿Que rompe el 23,60 y empieza a rebotar? Pues primer nivel de resistencia, otra vez el 23,60, ¿vale? Es decir, importante, insisto mucho en esto, los niveles de Fibonacci no me dicen que suba o que baje la bolsa,
simplemente me dan niveles de soporte o resistencia, ¿vale? Y en función de mi tipo de operativa, pues yo escogeré un marco temporal. Si yo quiero hacer más trading, más intradía, pues hombre, pues cogeré a lo mejor un intervalo temporal más corto, porque este que estoy utilizando yo es para operar en diario. Es decir, el Fibonacci hay que dejarle unos días para que llegue a sus objetivos. No puedes pretender que de un día a otro caiga la bolsa un 3 y pico por ciento, que pasa de tanto en tanto, pero que no es lo habitual que todos los días caiga la bolsa o suba la bolsa un 3, un por ciento más o menos, ¿vale? Bien, pues si ponemos por ejemplo gráficos otra vez de una hora, vamos a intentar buscarle una visión a esto en el día de hoy. Bueno, por ejemplo, podemos sacar este mínimo que tenemos aquí contra ese máximo. Vale, fíjate, en operativa de una hora, si hubiese hecho esta operativa de una hora en la que yo veo este máximo y que de repente empieza a recortar, fíjate dónde se apoya el precio, justo en el 23. Automáticamente rebota, ¿vale? Hay veces que a lo mejor lo pierde de primeras y se va al siguiente nivel. Aquí rebotó. Vuelve aquí a jugar con estos niveles. No los consigue superar. A ese 23,60 cuesta mucho. Ahí encuentra una zona de confort el IBEX. Justo en las últimas horas se ha producido un corte definitivamente del 23,60. ¿Cuál es nuestro siguiente nivel objetivo? Pues el 38,20. Aquí el precio, fíjate. ¿Ves que para aquí en el 38,20? Aquí justo cerró la posición. Hay un nivel de soporte. El precio se queda ahí estancado. Rompe el día siguiente. ¿Cuál es el siguiente nivel objetivo? Perdón, al día siguiente no, la hora siguiente. ¿La hora siguiente qué toca? Pues toca el 50, fíjate. Este 50% lo toca y automáticamente rebota, ¿vale? ¿Que pierde en las sesiones posteriores el 10.296? ¿A dónde nos vamos? Pues un siguiente nivel, si operamos en una hora, sería el 10.227, ¿vale? Ahí podría ser un objetivo interesante. Tenemos una pregunta. Tenemos varias preguntas. La primera de todas que nos la realiza Álvaro López, si funciona con Heiken Ashi. Sí, a ver, Heiken Ashi, la única diferencia al final con el precio es en el cuerpo de la vela, pero lo que son los máximos y mínimos se respetan porque son las mechas, ¿vale? Así que con Heiken Ashi pues puedes marcarte el Heiken Ashi igual porque tienes que coger la mecha y esa mecha es la misma en Heiken Ashi que en Candlestick. Así que las mechas son lo mismo, ¿vale? Y luego nos pregunta Roberta ¿qué son los puntos que yo tengo trazados? Bueno, los puntos son el indicador SAR, ¿vale? Es el indicador parabólico. Es bastante parecido al MACD en cuanto a interpretación, ¿vale? El parabólico, a ver, un segundito que lo tengo aquí. Aquí está, ¿vale? Es este indicador. Es un indicador técnico que yo utilizo para también ver posibles cambios de tendencia, ¿vale? Es el indicador SAR, no es otra cosa, ¿vale? Bien, pues eso sería la operativa con IBEX, tanto en corto como en largo plazo, ¿vale? Con eso podemos utilizar el Fibonacci de esas dos maneras. A ver, nos pregunta Álvaro que hay gente que lo aplica en cuerpos de vela, no en máximos ni mínimos. Bueno, o sea, al final lo que tienes que pensar es que Fibonacci, ¿qué hace? Estudia la relación que existe entre dos precios importantes. Evidentemente esto es el mínimo que tocó y este es el máximo que tocó. Habrá gente que a lo mejor utiliza cierres de sesión, puede ser, pero vamos, yo creo que es más fiable siempre utilizar el mínimo y el máximo, porque da igual que tú utilices una hora que un día, que lo que sea. Si ese mínimo y ese máximo son los que hay de mercado, da igual el intervalo temporal. Por tanto va a funcionar mejor si utilizas mechas que si utilizas cierres de vela. Pero bueno, al final esto es una interpretación, como decimos siempre, muy personal, ¿no? El análisis técnico es algo también que depende de lo que utilicen los inversores. Cuanto más inversores utilicen la misma manera de utilizar Fibonacci, pues más inversores situarán sus niveles de entrada o de salida, o de soporte resistencia, mejor dicho, en los mismos precios, ¿vale? Al final puedes estudiar la relación entre un nivel y otro. Te va a dar también se te calcula Fibonacci, pero es importante siempre utilizar niveles que utilice más gente. Nos pregunta Gustavo si Fibonacci también sirve para trazar precios objetivos. Sí, sirve para trazar precios objetivos. Eso sería también un análisis bastante interesante. Por ejemplo, ¿para qué me sirve Fibonacci? Voy a coger un segundito
una parte más atrás del gráfico, ¿vale? Lo voy a usar para lo siguiente. Mira, entre este máximo y entre este mínimo, perdón, y este máximo, ¿vale? Se produce una corrección y luego pues hay un nuevo impulso alcista que lleva el precio más arriba. Claro, cuando tú empiezas a romper máximos me dirás, ya, pues entonces me quedé sin Fibonacci, ya no puedo utilizar Fibonacci. ¿Qué puedo utilizar para calcular cuáles son las resistencias en estos niveles si yo lo único que a lo mejor tengo es este Fibonacci de aquí? ¿No? Tú me dirás, pues hombre, pues si yo estoy ahora mismo aquí, en este nivel del precio, ¿qué utilizo como soporte o resistencia? Mejor dicho, como resistencia, porque el precio está subiendo, rompió el techo y ya está en búsqueda de nuevos máximos. ¿Qué hago yo para calcular estas resistencias de aquí? Pues también podemos utilizar Fibonacci. ¿Qué podemos hacer? Pues lo podemos hacer de dos maneras. Podemos o coger y copiar el Fibonacci, ¿vale? Y lo trasladamos, un segundito, lo trasladamos aquí, ¿vale? Fíjate, aquí lo tenemos, aquí tenemos el 61,80, precio que ahí no consigue superar bien, se queda ahí atrancado, como ves aquí, pues toca aquí incluso el 38,20 y vuelve a caer. O podemos hacerlo de la siguiente manera, que es con una extensión de Fibonacci, ¿vale? ¿Viste lo que hice, no? Es decir, cogí mi Fibonacci, botón derecho del ratón, copiar Fibonacci y situé el 100% justo en la línea donde yo tenía el 0. Así que lo que hago es trasladarme el mismo Fibonacci a la parte superior, ¿vale? Entonces me queda esto. Este Fibonacci, aquí tengo el primer nivel, el 31,80, ¿vale? Que sería el 38,20, al revés. Que es un nivel importante de Fibonacci, como vemos es un nivel que le cuesta superar. Una vez lo supera esos niveles, que aquí se queda parado más o menos, ¿vale? Y tenemos luego pues como el precio vuelve incluso a tocar el 100%, que coincide con este máximo. La otra manera que tenemos de hacerlo sería la siguiente. Podemos coger el menú principal de Fibonacci y yo tengo esta opción la tengo ya aquí. Es una opción que tenemos aquí en objetos, Fibonacci, que se llama expansión de Fibonacci, ¿vale? Lo ponemos aquí y sería esta opción, extensión. Entonces yo lo que hago es coger el mínimo, el máximo y ya está. Me lo traza así, ¿vale? Me pone aquí el 23, de hecho mira, así es más claro. Tienes el 23 que antes no teníamos. El 23 es un nivel pues que también hay un soporte importante, en 11.300 más o menos, ¿vale? Así que esa es la manera de fijarnos objetivos para arriba. Bien, luego hay otra pregunta. Hay otra pregunta, pero voy a responder primero a la más reciente que nos hace Pau, que nos dice, cuando lo dibujo me pone el 0 abajo y el 100% arriba. Pues mira, ahora lo tienes, ¿ves? ¿Ves cómo sería el 0% abajo y el 100% arriba? Con la extensión de Fibonacci, ¿vale? Como hemos hecho, mínimo, máximo, y ahí lo tienes, ¿vale? Espera, voy a borrarlo y hacerlo rápidamente otra vez. Cojo este botoncito, extensión de Fibonacci, marco mínimo, máximo y ahí está. 0% arriba, ¿vale? Así se hace. Bien, luego tenemos, pregunta que nos hace Gloria. Usted coge un punto mínimo y uno máximo, pero yo puedo coger otro punto mínimo y otro máximo más a la derecha o más a la izquierda, o sea, que hay muchos soportes y resistencias válidos. Gloria, tú puedes coger el nivel que quieras, o sea, Fibonacci te va siempre a dar unos niveles. Lo que yo hago, y lo que hace la mayoría de la gente cuando utiliza Fibonacci, es utilizar mínimos que sean claros a la vista, y máximos que sean claros a la vista. ¿Por qué? Porque, repito, Fibonacci lo que me da son niveles de soporte o resistencia que va a utilizar mucha gente. Si tú me dices, es que yo no quiero coger este mínimo y este máximo, yo cojo como mínimo, pues, no sé, pues esto de aquí, vale, vamos a coger, no sé, pues esto de aquí, esto para mí es un mínimo. Y lo quiero hacer contra, no sé, contra este máximo de aquí. Pues ahí probablemente Fibonacci no te dé resultados muy concluyentes, es decir, pues no, a lo mejor el precio
puede tocar algún nivel, pero va a ser raro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí realmente no puedes sacar quizás información válida. ¿Por qué? Porque probablemente solamente esté yo poniéndome este Fibonacci, ¿vale? Esto considerarlo como mínimo y esto, por ejemplo, como máximo o alguno de estos, a lo mejor solo lo considero yo. Así que, sobre todo, importante, cuando pongamos Fibonacci, tiene que ser un precio mínimo y un precio máximo que sea visible, que se vea bien en el gráfico, porque probablemente lo utilizarán muchos operadores para calcular el nivel de Fibonacci para poner ahí sus órdenes. Luego tenemos otra pregunta por ahí. ¿Cómo se pone precios en los niveles en MetaTrader? A mí no me aparecen. Bueno, Francisco, eso si quieres lo miramos luego. Es que no tengo MetaTrader en esta plataforma, ¿vale? Bien, ¿alguna preguntilla por ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no haya quedado? Tenéis, recordar, en la página web, lo voy a mostrar ahora, siempre nuestros datos de contacto. Un segundito, lo voy a poner. Recordar que en la página web siempre podéis mandarnos un email o llamarnos por teléfono si tenéis alguna duda más concreta, ¿vale? O incluso en Twitter. Bien, pues nada, voy a ir cerrando lo que es el vídeo para la página web, así que nada, agradeceros a los que vayáis a ver el curso en vídeo vuestra atención y espero que os haya gustado el curso. A los que estáis aquí me quedaré un ratillo más por si hay alguna pregunta más, ¿vale? Un saludo a los que estáis viéndonos por página web y bueno, esperemos poder continuar con cursos formativos para vosotros. Un saludo.